Como primera parte tenemos que definir qué es el corporativismo. Es una doctrina que sostiene que la sociedad debe organizarse en función de asociaciones o gremios que representan los intereses de grupos específicos. Así, dichas instituciones negociarán a través de sus representantes con el Estado para la determinación de las políticas económicas y sociales. ¿A qué se refiere esto? A que el corporativismo plantea un sistema económico y político donde las decisiones son tomadas por las instituciones y no por los individuos. Ya teniendo definido qué es el corporativismo, vamos a qué es el derecho corporativo. Es la rama de la ciencia jurídica del derecho que se centra en la empresa estudiando sus normas relativas y su actividad empresarial. También conocida como la columna vertebral para el soporte normativo de una empresa para el desarrollo de sus ideas y proyectos. Dentro de las principales leyes que regulan una empresa son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio, el Código Fiscal y la Ley General de Sociedades Cooperativas. Bueno, tenemos que aclarar que una empresa y una sociedad mercantil no es lo mismo. En el artículo 16 del Código Fiscal de Federación nos habla que se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades. ¿A qué actividades se refiere? Pues se refiere a las actividades industriales que son emitidas como la extracción y la conservación o transformación de materias primas, también acabado de productos y elaboración. También las agrícolas, que comprenden de las actividades de siembra, el cultivo y la cosecha. Las ganaderas, que son conscientes de la crianza y el engordado de aves de corral y animales. También se encuentran las de pesca, que incluyen la cría de cultivo y el fomento, y el cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de aguas dulces. También se encuentran las silvícolas, que son las del cultivo de los bosques o montes, así como la cría de conservación, la restauración, el fomento y el aprovechamiento de la vegetación de las mismas. Las personas que pueden ser empresarios son las personas físicas, las personas morales y las personas físicas o morales extranjeras. ¿Quiénes son las personas físicas? Es todo individuo que posee capacidad de goce y de ejercicio para el ejercicio de derechos y obligaciones. Una persona física o colectiva es la unión de personas físicas con un fin en común y se clasifican en civiles y mercantiles. Las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas, morales, cuyos principal objetivo es efectuar actos de comercio para ganar dinero. Estas asociaciones son reconocidas como entidades jurídicas propias, independiente de los miembros que las integran. Además, cuentan con un propio patrimonio independiente. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece los tipos de sociedades que existen actualmente, los cuales se distinguen dependiendo de la abreviatura que posee al final del nombre o la razón social. Cada sociedad mercantil tiene distintos objetivos según el tipo de sociedad, aunque de forma general su principal objetivo es la obtención de la utilidad. Como número 1 tenemos a la sociedad en nombre colectivo. En este tipo de sociedad, todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada así como solidariamente de las obligaciones sociales y su razón social. Se encuentran conformados con el nombre de uno o más socios. Sociedad en comandita simple. Son aquellas que existen bajo una razón social y se componen de uno o varios socios. La diferencia de estos dos tipos de socios reside en la responsabilidad de cada uno. Los comanditados responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria
de las obligaciones sociales. Los comanditarios únicamente están obligados al capital comprometido, no pudiendo intervenir en la gestión ni en la toma de decisiones de la empresa. Sociedad de responsabilidad limitada. Son recomendables para pymes, pequeñas y medianas empresas, sobre todo cuando se constituye con una parte de capital familiar. Por ello, en caso de existir una deuda, los socios no están obligados a responder con su patrimonio personal, solo con lo aportado. Los socios pueden elegir ser administradores o no, y sus responsabilidades se limitan al porcentaje de su parte social. Para constituir este tipo de sociedad mercantil, se necesita un mínimo de 2 personas y un máximo de 50. Sociedad anónima. Uno de los tipos de sociedades mercantiles más empleados en el mundo. Las sociedades anónimas están conformadas por socios cuyas obligaciones se limitan al pago de sus respectivas acciones. El capital mínimo para constituir una sociedad anónima es de 50,000. Sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad tiene 2 tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia en que su capital se representa por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. Sociedad cooperativa. Es una organización social integrada por personas físicas, con base en los principios de solidaridad, ayuda mutua y esfuerzo propio, con el propósito de satisfacer las necesidades individuales y colectivas mediante la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Sociedad por acciones simplificadas. Es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones, representadas en acciones. Las sociedades mercantiles son reconocidas por la ley como entidades propias y cuentan con la participación de socios. Tienen un objetivo de obtener ganancias a través de actos comerciales. Antes de que decidamos por un tipo de sociedad para nuestro negocio, es importante que tomemos en cuenta el giro al que nos vamos a dedicar, establecer las relaciones que habrá entre los socios, también elegir el régimen fiscal que nos conviene, ya sea para el tipo de empresas, para pequeñas y medianas, dependen de las necesidades de cada negocio. No es lo mismo lo que le conviene a una empresa familiar que quiere montar su propio restaurante de comida tradicional mexicano, o a 2 compadres que quieran armar uno con algún extraño conocido de uno de ellos, ni asociarte con una persona de otra nacionalidad que conociste tal vez en una feria de negocios, o si tu plano futuro es tratar de levantar pues el capital para tu empresa como un fondo de capital de una semillita. Es necesario que sepamos cuáles serán las necesidades específicas para el negocio que más nos convenga en las circunstancias vinculadas a las relaciones personales, a la permanencia de dueños y entradas como dueños de terceros extraños. Pues las sociedades anónimas son las más utilizadas y son las que existen bajo una denominación y se componen exclusivamente de socios cuyas obligaciones se limitan al pago de sus acciones, y los títulos que suscriben son negociables, pero todo dependerá del estudio y el análisis de las necesidades concretas de la idea del negocio. En el derecho corporativo también vemos los contratos que están relacionados con las actividades empresariales. Los contratos civiles, también llamados acuerdos de voluntad, por el cual se crean y se transfieren derechos y obligaciones entre los particulares que habitan en un territorio determinado. Dentro de sus elementos se encuentra el consentimiento y el objetivo. Dichos contratos son de naturaleza civil, siempre y cuando estén regulados por el Código Civil del orden local, o sea, el Distrito Federal, del ámbito estatal, que son las entidades federativas, o del territorio federal, que es la federación. Contratos mercantiles.
son los acuerdos de voluntad para crear y transmitir derechos y obligaciones entre particulares que realizan actos de comercio y sean celebrados entre comerciantes. Los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a falta de disposición expresa será aplicada el Código Civil en materia federal, también conocido como contratos bursátiles, a las operaciones que se desarrollan a manera de actos de compra-venta entre particulares respecto de bienes colocados en casas de bolsas y mercados de valores. En el contrato bursátil se identifican dos categorías de sujetos intervinientes, los cuales son parte formal, que es el corredor o comisionista de bolsas, único autorizado para celebrar contratos bursátiles. También tenemos al parte sustancia, que está compuesto por el comprador y el vendedor de los valores, es decir, quienes se encargan del negocio, imparten órdenes para ello mediante las denominadas órdenes de bolsas. Existe una relación del trabajo entre dos sujetos llamados patrón y trabajador. El primero es el dueño de los medios de producción y el segundo quien realiza un servicio, a través de la celebración de un pacto de trabajo de tipo individual, colectivo o denominado contrato ley. En la materia laboral, el contrato individual de trabajo se regula por los artículos 20 al 28 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe mencionar que el artículo 20 define este tipo de contrato como aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Por último tenemos a los contratos internacionales. ¿A qué nos referimos? Al comercio internacional, es decir, a los acuerdos entre dos o más personas para crear y transferir obligaciones cuya mercantilidad se resuelve conforme a las reglas del derecho interno o en función de los principios derivados de las conversaciones, leyes o reglas de carácter internacional que se formulan para aplicarse a una determinada institución o figura jurídica. UNIDROIT son las siglas con las que se identifican al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, el cual fue creado en abril de 1926 en Roma, Italia. Su objetivo era estudiar mecanismos que permitieran armonizar y coordinar el derecho privado entre los estados o entre grupos de estados, así como preparar gradualmente la adopción por parte de estos de una legislación del derecho privado uniforme.